Bueno, hermanos, sean bienvenidos a otra hermosa y poderosa enseñanza a través de la palabra de Dios. Capítulo 40 nos enseña acerca de la ingratitud. Y el día de hoy le he puesto esta enseñanza a la ingratitud, porque eso es lo que vemos en este capítulo 40 cuando José pasa por una tercera prueba. La primera prueba fue que fue vendido por sus hermanos como un esclavo sin ninguna razón, sin tener culpa de nada, solo por envidia. La segunda prueba es que llega como esclavo, siendo el heredero, uno de los 12 patriarcas hijos de Jacob. La segunda prueba es que llega como esclavo en la tierra de Egipto, en el país de Egipto, de Potifar, un líder de la guardia egipcia. Y la tercera prueba es que es calumniado por la esposa de Potifar, diciendo que él la quería acceder carnalmente, que la quería violar, y eso era totalmente falso, era al revés. Y por esta calumnia, el pobre José tiene que pasar una tercera prueba y es en una cárcel. Mientras estaba en esta cárcel, Dios le da gracia a José delante del guardia principal de la cárcel y lo deja encargado él de muchas cosas y de muchos prisioneros en este lugar. Y mientras él estaba encargado en la prisión, llegaron a la cárcel el copero y el panadero de Faraón, los cuales tienen un sueño y le piden a José que se lo interprete, porque José los encuentra como con un semblante triste y les dice que por qué están así. Él les dice que han tenido unos sueños y que no tiene quien se los interprete. José finalmente les interpreta los sueños y a uno, al copero, le dice que él dentro de 3 días va a ser restituido en su puesto como copero del rey y que por favor, cuando él vuelva a ese puesto tan importante, imagínense lo que es ser el jefe de coperos de Faraón, estar ahí al lado, a menos de 1 metro de Faraón, esperando a que le pida vino, pues era un puesto de honor, cercano a Faraón. Entonces José le pide que por favor no se fuera a olvidar de él cuando fuese restituido en ese puesto. Mas sin embargo, para el panadero, cuando escucha ese tipo de interpretación del sueño, le pide a José que, él dice que como vio que era bueno lo que le había revelado al copero, entonces le pidió también que le interpretara su sueño. Mas sin embargo, la suerte del panadero es muy diferente. Al tercer día también no es restituido, sino que por el contrario fue enviado a la horca. Esta enseñanza le he llamado ingratitud. Entonces vemos cómo José, un talento que Dios le dio, un talento de interpretar sueños, lo pone a la disposición de las personas, lo pone a la disposición del mundo. José, vemos en la parábola de los talentos, en uno de los evangelios, donde nos dice que a uno le dio 1 talento, al otro le dio 3 talentos y al otro le dio 5 talentos. Yo no sé en esta mañana qué talento tienes tú, pero todos los que fuimos llamados al cuerpo, a integrar el cuerpo de Cristo, los que hemos nacido por segunda vez, ya no en la carne, sino en el Espíritu, y ahora somos nuevas criaturas, hemos recibido 1 talento, o 3 talentos, o 5 talentos. ¿Qué estás haciendo con esos talentos? ¿Sí lo estás usando, lo estás poniendo al servicio de las personas? ¿O por el contrario, como dijo, siervo fiel y malvado, guardaste ese talento, lo enterraste, y cuando vino el Señor, el jefe de estos talentos, el dueño de esos talentos, le devolvió el mismo talento? Entonces todos tenemos un llamado y Dios al que llama, equipa. Dios al que llama, le da las herramientas para llevar el evangelio, le da las herramientas o los talentos, mejor dicho, para que podamos desarrollar nuestro ministerio. Entonces José tenía ese talento, tenía el talento de interpretar sueños. Entonces José cuando le revela este hermoso sueño al copero que hace restituir, le dice en el versículo 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Le hace esa recomendación. Más sin embargo, al final, el último versículo de este capítulo, vemos que el copero se le olvida la promesa o se le olvida la petición que le hizo José. En el último versículo 23 dice: y el jefe de los coperos
no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces, esta enseñanza es llamado ingratitud por eso, porque José presta un servicio, porque José desinteresadamente coge ese talento que Dios le había dado y lo pone al servicio de las personas. José no le preguntó al copero, ¿tú qué mal hiciste? ¿Tú qué crimen hiciste? O le preguntó al panadero, ¿qué mal hiciste? ¿Qué crimen hiciste? Simplemente José pone al servicio ese don, ese talento que Dios le ha dado, al servicio de las personas. Y esa es la enseñanza del día de hoy, mis queridos hermanos, no solamente con José, sino que nuestro Señor Jesucristo es el principal ejemplo de servir y de poner al servicio los talentos que Dios nos ha dado al servicio del mundo, no solamente de nuestra comunidad, no solamente al servicio de nuestra hermandad, de nuestra iglesia, sino al servicio de todas las personas. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo tiene dos dones, uno es de sanidad y otro de milagros. El don de sanidad sana mancos, cojos, ciegos, paralíticos, sana todo tipo de enfermedades. Ese es el don de sanación. Pero tenía otro don que era el don de milagros, y es cuando hace milagros, el revivir a una persona o 3 personas o 4, creo que revivió nuestro Señor Jesucristo, es un milagro, porque eso pues prácticamente solo lo puede hacer Él y Dios, o Él con la autoridad de Dios, que Dios había delegado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nunca le preguntó, ¿usted es cristiano? ¿Usted ya se bautizó? ¿Usted cree en mí? No, simplemente iba por el mundo, iba por toda la región de Samaria, de Judea, de toda esta región de Israel, que hoy en día conocemos con el nombre de Israel, sanando y haciendo milagros. Es decir, que los talentos que le dio nuestro Padre Celestial, Él los estaba poniendo al servicio de todo aquel que creyera, que tuviese fe. Porque en la mayoría de los milagros y de las sanaciones que Él hizo, termina la frase diciendo, tu fe te ha salvado. Entonces digamos que el único requisito que existe en una persona para que Dios obre en ella o a través de otra persona que tiene dones y talentos es que tenga fe en que va a ser sanado, en que va a ser liberado y en todos estos dones y talentos que Dios nos ha dado. Pero volvemos a la enseñanza del copero, y este copero se olvida de quién fue el que le reveló y quién le interpretó mejor los sueños. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos entregar y dar, sin ver a quién, sin ver sus pecados, ni qué está haciendo, ni qué no está haciendo. Vamos a leer este pasaje bíblico en Lucas 17, del 11 al 19, dice así, esta es el milagro de sanación con 10 leprosos que nuestro Señor Jesucristo hace. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén y amén. De los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno tuvo la delicadeza, tuvo el agradecimiento de volver a los pies de Cristo, postrarse a los pies de Cristo y darle las gracias por esa sanación, por ese milagro que había hecho en su vida de limpiar su carne, de remover toda lepra de la carne que lo estaba calcomiendo. Y yo creo, hermanos, que de la misma manera que como volvió este samaritano, porque ni siquiera fue uno de los judíos, sino samaritano, un extranjero, estamos agradecidos nosotros con Cristo de quitarnos esa lepra ya no en la carne, sino en el espíritu. Ese pecado es la lepra que empieza a calcomer nuestro espíritu y nos empieza a apartar del amor del Padre Celestial, nos empieza a alejar y a escondernos, así como se escondió Eva y Adán en el Edén, porque habían pecado, porque habían desobedecido a Dios. Entonces,
debemos estar muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo porque nos limpió de la lepra espiritual, de ese pecado que nos carcome el espíritu y que no nos deja progresar, que no nos deja avanzar y que nos mantiene en la esclavitud. Pero nuestro Señor Jesucristo va más allá en Lucas 14:13 y dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén y amén. Hermanos, debemos entregar todo y debemos ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Nuestra recompensa no está aquí en esta tierra, nuestra recompensa no es material. Esta tierra es pasajera, lo material es pasajero, pero lo celestial y las cosas de Dios son eternas. Entonces, nosotros todo lo que hagamos no es para los hombres, no es esperando nada a cambio. Cuando estaba en el mundo, estaba muy acostumbrado a hacer las cosas, a dar cosas, esperando algo a cambio. Si yo daba algo, yo esperaba que me hicieran lo mismo conmigo. Y ese es el pensamiento que debemos romper en el día de hoy, esa creencia falsa que se ha inventado el mundo, y es de que nosotros debemos dar para que nos den. Debemos dar y esperar a que nos den algo más grande o algo mejor. No, nosotros debemos dar desde el corazón sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Nos enseña a que debemos hacer banquete. Cuando hagamos banquete, invitemos a aquellas personas que no nos pueden recompensar, porque nuestra recompensa dice que está en la resurrección de los justos. Nuestra recompensa no está aquí, nuestra recompensa está en lo eterno, más allá de la vida y de la muerte. Está en la resurrección. Y ya para terminar, en Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, que gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros todo lo que hemos recibido el día de hoy, el perdón de pecados, el renacer en un nuevo, por segunda vez en el Espíritu, todo esto fue por gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Merecíamos ser salvos? No. ¿Merecíamos el perdón de los pecados? Tampoco. No merecíamos nada de lo que hoy en día tenemos. Merecíamos la vida eterna que ya tenemos asegurada con Cristo Jesús. Cuando partamos de esta tierra, no. ¿Merecíamos estar sentados hoy en día a la diestra de Dios Padre Todopoderoso junto con Cristo Jesús? No. Pero hemos recibido de gracia, hermanos, y de gracia tenemos que dar. No tenemos que ver ni pensar que es pecador, que está haciendo bueno o malo, porque entonces estaríamos en la posición de juzgar. Cada vez que nosotros decimos se merece esto o no se merece eso, estamos juzgando a una persona. No, simplemente si nos nace del corazón el dar, el hacer, hay que hacerlo, y nuestra recompensa vendrá en la eternidad. La recompensa vendrá de nuestro Padre Celestial. No viene de hombre, no viene de mujer, y mucho menos en este mundo. En este mundo dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen, mas poned los ojos en lo eterno, que allá es donde podemos hacer tesoros, porque allá nada, no hay corrupción, nadie nos lo puede robar. Ese tesoro que estamos haciendo en la tierra lo estamos haciendo allá en el cielo. Entonces no nos pongamos en la posición de se lo merece o no se lo merece. Simplemente si te nace hacer algo, si te nace dar algo, hazlo, y no esperes nada a cambio, no esperes gratitud, no esperes ser recompensado, no esperes ser puesto en un pedestal aquí en la tierra, porque muy seguramente no lo vas a encontrar. De 10 leprosos, 9 se fueron sanos, y 9, ninguno de ellos volvió. Solo volvió un samaritano, un extranjero, a decirle: gracias, mi Señor Jesús, porque me has sanado. Entonces la ingratitud es muy común en las personas de esa época y de hoy en día. Eso no ha cambiado para nada. Entonces nuestra mirada y nuestra mente no puede estar aquí en la tierra, sino haciendo tesoros en el cielo, que es la recompensa que vamos a recibir por todo lo que estamos haciendo en favor de la gran comisión, ¿no? En favor de nuestro Señor Jesucristo, de hacer conocer el Evangelio por todo el mundo. Entonces, esta era básicamente la enseñanza, hermanos.
Quisiera hacer una pequeña oración de despedida. Gracias, amado Padre, por tu hermosa y por tu poderosa palabra. Gracias por enseñarnos a dar sin esperar nada a cambio, por enseñarnos a dar sin recibir nada a cambio, por mostrarnos que la ingratitud es algo normal en el ser humano, en el hombre, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, desde los tiempos de José hasta el día de hoy. Gracias, Padre, por enseñarnos que los tesoros los debemos hacer en el cielo y no aquí en la tierra, donde la orilla y el polín lo corrompe. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo. Gracias por su tiempo, por estar en este espacio, regalándole estos minuticos a nuestro Padre Celestial. Nos vemos en una próxima oportunidad con el capítulo 41 de Génesis. Un abrazo.